Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani Villamizar y les doy la bienvenida a esta exposición. Mi número de cédula es 23.548.202 y mi número de expediente es 193-00175-UV. En este caso vamos a iniciar esta exposición hablando sobre el test de Holborn o tablero perforado. ¿Sí? La prueba del tablero de agujeros o tablero perforado es una prueba de comportamiento que se ha utilizado para evaluar diferentes aspectos de las habilidades, sean cognitivas o emocionales en pequeños mamíferos. Pueden ser, en este caso serían ratas, serían ratones. Se originó a partir de una prueba a campo abierto. Esta fue diseñada para evaluar el comportamiento exploratorio y el comportamiento de la ansiedad. Del mismo modo, este tablero consiste en un espacio cerrado que tiene diferentes orificios con un patrón de distribución homogéneo, es decir, con un espacio exacto en dividiendo cada uno de los orificios. ¿Sí? En este caso, el roedor, el ratón o la rata circula libremente por el tablero y puede meter la cabeza en cada orificio con la finalidad de explorar el contenido que hay allí. Esta prueba permite medir niveles de miofilia, es decir, la capacidad exploratoria que tiene un animal en un entorno desconocido, un animal o una persona en un entorno desconocido. Algunos de los orificios pueden ser previamente reforzados con comida y esto va a ayudar a que también el experimento pueda explorar capacidades de aprendizaje. Este aparato, este tablero de agujeros, tiene pequeños agujeros también cilíndricos en la parte inferior para permitir que los experimentadores puedan realizar observaciones de comportamientos muy complejos. El protocolo perforado sigue siendo uno de los procedimientos estándares aplicados, más que todo en la psicofarmacología, porque allí es donde hacen todas estas pruebas de medicamentos que pueden ayudar en el área de la ansiedad, de depresión y de todas esas cosas, pero en este caso, en el caso de este test, en el área de la ansiedad. También en los estudios conductuales se puede aplicar este test. Algunos autores abogan por el uso del procedimiento del tablero perforado en estudios sobre diversos aspectos de regulación del comportamiento. ¿Cuáles son estos aspectos? Puede ser la exploración, puede ser la ansiedad, la regulación, la habituación en el entorno novedoso, el aprendizaje, también la memoria espacial, la memoria de trabajo y de referencia, el aprendizaje de patrones espaciales y estrategias de búsqueda de alimentos en el caso de los ratones y de los mamíferos. Y más recientemente el procedimiento de tablero perforado también se ha utilizado para evaluar las características conductuales que se reflejan en un modelo animal de trastorno de espectro autista. Ahora bien, este experimento, este test, se lleva a cabo con el animal colocado en la tabla y dejándolo que pueda explorar. Tanto la frecuencia como la duración del comportamiento espontáneo que provocan estos agujeros en las ratas, estos se miden durante muy poco tiempo, máximo 10 minutos. Esta prueba también proporciona un método simple para poder evaluar la respuesta ansiosa que tenga el roedor en ese entorno desconocido. El uso del tablero de agujeros en esta perspectiva exactamente se basa en la hipótesis que el comportamiento de los animales expuestos a esa situación nueva resulta una competencia entre una tendencia a explorar todo lo que está allí, compite con la otra tendencia a quedarse quieto, a quedarse miedoso y a retirarse. Por lo tanto, existe un alto nivel de ansiedad y este da como resultado que el ratón, en este caso el mamífero, no baje la cabeza, sino la levante porque no conoce, quiere observar y mirar qué hay en el entorno. Cuando el mamífero tiene un bajo nivel de ansiedad, baja la cabeza y explora lo que hay en los agujeros. Otro comportamiento asociado puede ser evaluar durante todo este proceso el aseo, la crianza y la locomoción. Varios de los beneficios de utilizar este test es que esta tarea
se basa en la exploración de estudios de la ansiedad y esto pues tiene bastantes beneficios para dichos estudios. Permite diferenciar la exploración entre inquisitiva e inspectiva. Está basada en las tendencias conductuales innatas que nacen naturalmente y es un experimento de muy corta duración, es decir, que es fácil de configurar y es muy fácil de usar. Muchísimas gracias. Hola a todos, mi nombre es Carla Fernández, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de Chacombo, portadora de la cédula de identidad 27519-629, con un número de expediente en la constancia de inscripción de HPS 193-000-15I. En esta oportunidad les voy a explicar lo que sería el Open File Test o el test de campo abierto, que según el artículo científico bajo los autores de Polanco Andrea, Virgin Vargas Irwin, Cristina y Gonzalo Manuel en 2011, bajo el nombre de Manual de Animales, una revisión a 3 pruebas utilizadas en ansiedad, que fue publicado en Bogotá, Colombia. Dice que la prueba de Open File Test fue creada por Carl Hall en 1934, el cual lo utilizó para evaluar la emocionalidad en ratas por medio de la defecación y la orina, además de que también evaluó lo que sería la actividad de estas mismas en el circuito. Esto consta de un campo abierto de 1.2 metros de diámetro con un muro de 0.45 metros de altura. Esta prueba consiste en estudiar la conducta que se produce en un sujeto al colocarlo en un campo abierto. Se coloca el sujeto ya sea en el centro o en las paredes o por las paredes. Se coloca y se espera hacer una observación de entre 2 a 20 minutos. Esto hace que el test sea bastante sencillo y rápido para la medición, además de que normalmente los aspectos que se buscan evaluar, ya sea del comportamiento, se puede apreciar fácilmente, se determina fácilmente. Las medidas de este test desde su creación han sido demasiadas y desde su creación hasta ahora se han expandido, superando hasta las 30. Estas medidas se pueden conseguir también en otros tests, pero las más básicas de serían en la sección de movimientos, de que sería la distancia, el recorrido que hace, la deambulación, el levantarse, cuántas veces se levanta, el tiempo que pasa sin moverse, los intentos de escape, entre otros. También tendremos lo que sería como la ubicación de la zona, si está por las paredes o cómo reacciona a ciertos estímulos. Además, también está lo que serían los movimientos corporales por medio de la manipulación de objetos. Aquí entra lo que sería el olfateo, la respiración, la excavación, el acicalarse, su campo visual, pues todo lo que van mirando. Además de que tenemos lo que serían las medidas del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo, el cual consta pues de la defecación, de la micción, de la frecuencia cardíaca y del ritmo cardíaco. Esta prueba es utilizada bastante en psicología ya que mide la ansiedad. Además, no simplemente puede ser utilizada para esto, se puede utilizar también para encontrar fármacos que controlen la ansiedad o lo que necesite el investigador. De hecho, el investigador adecua las mediciones a su trabajo, ya que como pasan las 30, él toma las que necesita y procede a la investigación. Hasta aquí mi punto. Muchísimas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Estefanía Escorza, cédula de identidad 28-253-503, número de expediente HPS 183-00040B. Acá mi constancia de inscripción
Es importante mencionar que el artículo científico de donde fue sacada esta información fue por los autores Marian Andrea Suárez Rodríguez, Silvana Pulido Barrera, Santiago José Durán Quinto y por último Rafael Armando Bonfante Cabargas. En esta oportunidad vamos a tratar y enfocarnos en la prueba subcondicionada de ansiedad animal, cámara, luz y oscuridad, también llamada CLO. Este protocolo experimental consistió en colocar al ratón en la cámara iluminada para que explorara libremente ambas cámaras. Se cuantificó el número de desplazamientos de una cámara a otra y el tiempo de permanencia en cada cámara durante un periodo de 10 minutos. Acá se cuantificó el número de desplazamientos de una cámara a otra y el tiempo de permanencia unitario en ellas, tiempo total y número de desplazamientos. En este protocolo experimental no se midió la motilidad dentro de la cámara oscura. Ahora les menciono que el diseño de la prueba de cámara luz y oscuridad es un aparato que consta de 2 cámaras de acero inoxidable, una iluminada y una oscura, cada una de dimensiones de 26 por 20 por 19 centímetros, que consta de una conectividad a través de una abertura de 9 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto. Los pisos de ambas cámaras contenían cáscaras de arroz. La luz que incidía sobre la cámara iluminada a través del techo abierto provenía de tubos fluorescentes de 120 vatios, colocados en el techo a 3,5 metros de altura. Las paredes y el techo de la cámara oscura estaban cubiertos de cartulina negra. Explicando el comportamiento en base a los resultados de la cámara luz y oscuridad, menciono que los ratones de ambos grupos permanecieron el 69% del tiempo total en la cámara oscura, validando la ejecución del test. No obstante, los ratones adaptados al enriquecimiento ambiental presentaron un menor número de desplazamientos entre campos. Al ser comparados con el grupo control, esto se tradujo que los ratones del grupo experimental permanecieron mayor tiempo después de cada desplazamiento, tanto en la cámara oscura como en la iluminada, al ser comparados con el grupo de control. Las correlaciones positivas fueron entre el número de entradas en ambos comportamientos de la cámara luz y oscuridad. En dicha cámara, los ratones con enriquecimiento ambiental mostraron menos actividad locomotora y permanecieron más tiempo en ambas cámaras, con preferencia en la cámara oscura. Esto último se correlacionó positivamente con un mayor consumo de sacarosa, indicando que los animales con enriquecimiento ambiental sentían mayor placer de permanecer en la cámara oscura, en concordancia a los espacios los cuales estaban acostumbrados y en concordancia con sus conductas instintivas. Este experimento sirve para identificar el tratamiento de algunos trastornos emocionales relacionados con el estrés, por ejemplo, la depresión, y los efectos ansiolíticos inducidos por el enriquecimiento ambiental, llamado EA. No son tan claros. En la exposición al enriquecimiento ambiental existen efectos similares a los fármacos ansiolíticos en diferentes modelos animales, animados a identificar trastornos relacionados con la ansiedad. El enriquecimiento ambiental se ha propuesto como una posible estrategia para aumentar progresivamente la capacidad cognitiva en algunos modelos animales y en infantes dentro de un contexto educativo, mejorando la adquisición y consolidación de la memoria, el aprendizaje y ayudándolo a un mayor proceso adaptativo, facilitando el proceso de habituación. Resulta importante conocer su efecto sobre la ansiedad, por lo que en el presente trabajo donde fue sacado toda esta información, se estudió el efecto del enriquecimiento ambiental con nichos oscuros y diversos estímulos sensoriales. Estos estímulos son los auditivos, olfativos, gustativos, visuales y táctiles sobre la ansiedad en ratones, utilizando una batería de pruebas no condicionadas como el laberinto elevado, en cruz, la cámara luz oscuridad, así como también en el ensayo por preferencia por sacarosa. Esta prueba de luz y oscuridad es un experimento que mide la ansiedad y comportamiento espontáneo de exploración en ambientes nuevos de los ratones, promoviendo la estimulación cognitiva, sensorial, motora y social de los sujetos, aumentando su respuesta adaptativa a entornos desconocidos. Concluyendo, es importante mencionar que nosotros como psicólogos y dentro de la psicología debemos seguir investigando, estudiando y analizando a medida del tiempo y de las actualizaciones cada prueba y experimento relacionados con el trastorno de la ansiedad, y así podamos tener en cuenta cada avance que se obtenga para poder llevar a cabo este proceso ejecutar.
dentro de nuestra carrera como psicólogos. Debo mencionar que el enriquecimiento ambiental causa un efecto similar a los fármacos ansiolíticos en los animales. Y en continuidad con las investigaciones sobre el experimento cámara, luz y oscuridad, esta prueba puede causar dicho efecto en las personas para tener una buena aplicación y futura utilidad para el tratamiento de la ansiedad. El utilizar modelos de ansiedad con ratones ofrece la ventaja de ensayar en ellos diversas técnicas experimentales, que en los seres humanos no sería posible. El objetivo de estos experimentos con roedores es actualizar el conocimiento sobre las pruebas no condicionadas en modelos animales, que puedan tener posibilidad de uso para tratar la ansiedad en los individuos. Muchísimas gracias, fue un placer, profesor. Espero verlo en una próxima oportunidad. Bendiciones para usted. Ahora los dejo con mi siguiente compañera. Bien. El laberinto elevado en cruz, LEC, sus iniciales, o su abreviación, mejor dicho, es una modificación de los protocolos previos de estudios de ansiedad, el cual fue un modelo creado por Hanley y Mitani en el año 1960. Tenemos que este modelo experimental se utiliza para el estudio, ¿verdad?, de los niveles de ansiedad generalizada, ¿de acuerdo? Generalmente en la actualidad se realizan ensayos conocidos de una manera más específica sobre cómo algunas drogas que se ponen a prueba afectan de manera directa en el cerebro de un ser vivo, y así diferenciar o detectar o clasificar cuál tipo de drogas son ansiogénicas, que producen o elevan los niveles de ansiedad, y cuáles son ansiolíticas, que reducen los niveles de ansiedad. En cuanto al diseño de protocolo, por una parte, bueno, tenemos en el caso del animal de experimento, tiene que tener una edad de 5 semanas post-teste y se haya mantenido en un ciclo de luz oscuridad controlada de 12 horas de día, 12 horas de noche, entre 7 de mañana y 7 pm. Y bueno, por supuesto, en todos los casos, mantener su dieta adecuada de 15 gramos de alimentos por rata cada vez. Y en el caso del propiamente donde se va a hacer el experimento, tenemos la base del laberinto. Tenemos que hay una distancia de 50 centímetros del nivel del suelo. Tenemos los brazos abiertos, brazos cerrados, todos miden 50 centímetros, y en el caso de los brazos cerrados podemos observar que posee unas paredes que lo recubren, que son 40 centímetros de altura. Y por supuesto tenemos también la cámara en la parte superior del laberinto para realizar todas las observaciones respectivas. Ahora bien, en cuanto al procedimiento, pues tenemos que, una vez que se cerciora que todos los niveles, alimentos, peso y todo eso, la rata se mantenga de manera correcta, pues se coloca a la rata, ¿verdad?, en el centro del laberinto, orientado hacia los brazos cerrados. Y bueno, a partir de este momento se toman 5 minutos donde se observa todo el comportamiento que tiene la rata, y se toma en cuenta o se toma lista de lo que son las entradas de los brazos abiertos, EVA, los brazos cerrados, EBC, y el tiempo que se mantiene el número de entradas que se mantiene en el centro, que se conoce como EC. También se toma el tiempo que mantienen los brazos abiertos, TDA, brazos cerrados, TBC, y el tiempo que se mantiene en el centro. Y por último, toma en cuenta el número de veces que realiza el cruzamiento y la distancia que recorre dentro de estos propios brazos. En el caso del principio básico del experimento, que consiste o de qué herramienta sirve, pues tenemos que, como ya mencioné, se encuentran dos espacios, BC y BA. Se asocia que la rata trata de evitar los espacios abiertos, los brazos abiertos, como una manera de interpretación de que esta es la alusión del peligro, de potenciales, depredadores, etc. Y en base a eso se observan que cuando una rata está bajo medicamentos ansiolíticos, el tiempo de permanencia en estos brazos abiertos es mayor cuando está de manera viceversa, bajo el efecto de drogas que son ansiogénicas. El tiempo que se mantiene en estos brazos abiertos, que se supone que le genera ansiedad, es menor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Delgado. Mi expediente es HPS 171-00597B. Muestro mi cédula porque no tengo carnet estudiantil, como ya he hecho en otras presentaciones. Mi punto a tratar es el del test de suspensión por la cola. Este es un método experimental utilizado por la comunidad científica para poder determinar y medir cómo son efectivos los agentes depresivos. Ok, ¿cuáles son los protocolos a seguir en esta prueba? Primero, el animal que se utiliza puede ser un ratón o una rata, y ellos son colocados en su caja de cristal. Se coloca un tubo en la superficie de arriba de la caja, la cola del ratón o la rata se amarra en ese tubo y se deja una distancia del ratón con el piso de unos 10 centímetros aproximadamente. Es decir, que el ratoncito va a quedar con su cabeza mirando hacia el piso. Se va a dejar al ratón colgando de esta manera por unos 5 minutos aproximadamente. Durante todo este tiempo, el ratón va a intentar zafarse de esa prueba, va a intentar llegar hasta el suelo. Y vemos como de repente en 2 minutos, 3 minutos transcurridos,
en la prueba, el ratón comienza a moverse, hay momentos donde se paraliza un poco, luego comienza a moverse otra vez, hasta que cuando llegan los 5 o 6 minutos aproximadamente, el ratón queda en un estado de inmovilidad, lo que se correlaciona con cómo los individuos se reaccionan ante una depresión. ¿Por qué se hace esto? Obviamente a los animales no se les puede hacer un diagnóstico clínico como a los seres humanos. No podemos utilizar criterios de evaluación diagnóstico para medir las emociones de un animal. De hecho, los animales está demostrado que procesan diferentes emociones o reacciones muy distintos a los seres humanos. Pero esto es una manera para poder ver cómo pueden funcionar los antidepresivos. ¿Por qué? Una vez que el ratón queda en este estado de inmovilidad, se para la prueba, quitamos el ratón y se le inyecta un fármaco antidepresivo con el propósito de que el ratón vuelva a su estado natural, vuelva a sentirse completamente bien. ¿Cómo podría yo aplicar esto como psicólogo a los sujetos, pues? Es una pregunta que muy sinceramente para mí fue bastante difícil de contestar, porque considero muy bien que no sabría cómo inducir un estado de depresión de la forma más humana posible a una persona o ética. Así que lo que pensé fue de que se podría colocar a un ser humano en un cuarto que tenga las paredes colores fríos, que estimulen la tristeza, colocar música triste de fondo, de repente decirle palabras que sean tristes, que evoquen un recuerdo doloroso, y ver cómo la persona pueda reaccionar ante esto, si queda o no queda inmóvil luego de un episodio depresivo. Y es la forma en como yo al menos vi cómo podría de repente verse desde la perspectiva de un ser humano y no de un animal. Sin embargo, no encontré una forma humana y ética en cómo se podría aplicar a un ser humano. Y esta es mi posición. Muchas gracias. Bien, en el caso de la prueba de nadado forzado, conocido como PNF, es un modelo de separación conductual que fue propuesto por Salt y Coles en el año 1977 para poner a prueba a diferenciar cuáles drogas, tratamientos o sustancias eran realmente antidepresivas y cuáles no. Tenemos que el diseño y protocolo, en primera instancia las preparaciones antes del experimento, tenemos que el peso corporal del animal o la rata debe ser de 160 a 180 gramos y que deben estar mantenido bajo su ciclo de luz oscuridad controlada de 12 horas diarias y 12 horas nocturnas. Y como tal tenemos lo que es la cilindro de plexiglas, que varían un poco de medida general cuáles son las medidas, pero en esta imagen podemos observar que menciona que es 50 centímetros de largo, 25 de diámetro y que la altura del agua es de 30 centímetros. Sin embargo, se pueden conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, en el artículo del cual va a ser mi información, menciona que es de 40 centímetros de alto, 18 centímetros de diámetro y que la altura del agua que se le aplica era de 15 centímetros. Y siempre y cuando la rata puede estar en estado suspendido, donde no toque el fondo ni nada, realmente se puede realizar el experimento. Por eso es que se pueden variar un poco estas medidas. Ahora bien, en el caso del experimento, como ya mencioné, el animal se mantiene en estas condiciones, sumergido en el agua, que se mantiene más o menos a 23, 25 grados Celsius, durante 15 minutos, ¿de acuerdo? En este 15 minutos no se registra ninguna anotación conductual ni nada por el estilo, ya que es la primera fase y el pretest. Ahora bien, luego pasado 24 horas tenemos que iniciar la segunda fase del test, donde se vuelve a poner el animal a esta situación y durante 5 minutos se van a notar todas las conductas que se van a observar. El movimiento, el nado y sobre todo, lo más importante, lo que es la conducta de inmovilidad. ¿Por qué la inmovilidad? Pues basadas en el principio básico de este experimento, tenemos que el prueba de nadado forzado, PNF, consiste en someter a los animales a una situación adversiva incapable. Y tenemos que... Se considera que esta inmovilidad, ¿verdad?, es como un indicativo del índice de separación y depresión de humor que presenta el animal. E inversamente, toda esa capacidad, todo ese tiempo que trata de luchar por su vida es de manera contraria a los índices que no son depresivos ni de depresión. Así que esta prueba sirve más que todo para eso, para probar cuáles medicamentos, cuáles son realmente antidepresivos, cuáles no, dependiendo de las variaciones de tiempo que se tienen sobre una prueba de control que se hace normalmente en los experimentos. Muy buenos días, mi nombre es Giovanna Rojas Lamantía
mi número de cédula 29 520 757. Por acá tengo mi número de expediente, mi constancia de inscripción del trimestre actual y bueno, los dejo con mi exposición. Desde su creación por Olton y Samuelson en 1976, el laberinto de brazos radiales o A-Arm Radial Maze ha sido utilizado extensamente en estudios de memoria espacial en animales, lo que incluye estudios acerca de los factores sensoriales, neurofisiológicos y farmacológicos de este tipo de memoria. Este laberinto consiste en 8 brazos idénticos que se proyectan radialmente desde una plataforma central. El aparato original consta de 8 brazos espaciados equidistantemente, aproximadamente de unos 120 centímetros de largo. Todos los brazos irradian de una pequeña plataforma central circular. Las versiones posteriores han usado tan solo 3 y hasta 48 brazos en diferentes experimentos. La tarea de los sujetos expuestos a esta situación implica recorrer cada brazo del laberinto sin repetir ninguno, para recoger refuerzos ubicados en sus extremos. La ejecución en el laberinto permite evaluar la memoria de trabajo espacial en roedores, quienes deberían recordar en cada una de las elecciones de los brazos previamente visitados para no cometer un error. La estrategia de respuesta estaría basada en el aprendizaje previo acerca de la relación entre claves distales o alocéntricas del ambiente y cada uno de los brazos del laberinto, lo que permitiría identificar las avenidas ya visitadas, y esto sin importar la forma en que los animales lleguen a tal conocimiento, asunto que es cuestión de debate todavía, pues actualmente. Por acá, en la parte distal de cada avenida se encuentra una hendidura que permite contener comida sin que pueda ser observada por el animal desde el centro de la plataforma. Uno de los aspectos más ampliamente investigados con respecto al comportamiento de roedores en el laberinto radial es la medida en que estos utilizan estrategias que les permitan simplificar la tarea, evitando el uso de funciones cognitivas superiores como la memoria de trabajo y representaciones elaboradas de su entorno. Como ya mencioné antes, se evalúan 2 tipos de memoria durante el desempeño en esta tarea, y son la memoria de referencia y la memoria de trabajo. La memoria de referencia se evalúa cuando las ratas solo visitan los brazos del laberinto que contienen la recompensa. Si no lo hacen, se producirá un error de memoria de referencia. La memoria de trabajo, por su parte, se evalúa cuando las ratas entran en cada brazo una sola vez, y el reingreso a estos brazos supondría un error de memoria de trabajo. Ahora bien, los usos de esta prueba dentro de la psicología son extensos. Entre ellos, el laberinto ha sido utilizado ampliamente por investigadores interesados en la memoria espacial en los animales. Como ya lo mencioné anteriormente, durante múltiples experimentos se ha demostrado que las relaciones espaciales entre los objetos ocultos controlan las decisiones espaciales que toman las ratas y no está relacionado con las señales visuales o perceptivas que están relacionadas con otras variables. Se demostró también que los sujetos con síndrome de Williams se desempeñaron significativamente peor en comparación con los sujetos de control en múltiples parámetros como la memoria visoespacial y la función espacial general, y también la competencia procedimental. Inclusive se ha utilizado para estudios con niños y adultos. Uno en particular utilizó los sujetos con síndrome de Williams debido al interés puesto en su perfil cognitivo,
y determinó que existe una disociación entre el procesamiento espacial y el procesamiento visoobjetivo, que sugiere que los sujetos con dicho síndrome, las funciones espaciales están gravemente afectadas más que las visoperceptivas. En ratones existen grandes diferencias en la capacidad de aprendizaje entre de cepas, una pura, una impura. Estas están relacionadas con el tamaño de una parte de la proyección de la fibra musgosa del hipocampo. Por otra parte, este experimento ha demostrado ser factible para investigar cómo las drogas afectan el funcionamiento de la memoria, y también se ha demostrado que es útil para distinguir los efectos cognitivos de una variedad de sustancias tóxicas. Muchas gracias por su atención. El primer experimento de Morris consistía en una piscina circular de 1.30 de ancho y 0.60 de alto, con él quería demostrar que el aprendizaje espacial no requiere de la presencia de señalizaciones locales, por los cuales las ratas podían aprender a localizar un objeto sin señalizaciones auditivas, visual o olfativas. El método básico de navegación de Morris consiste en colocar una rata en una piscina circular donde se requiere que encuentre una plataforma visible o invisible que le permita escapar mediante el uso de señales. Es pertinente mencionar que existen 3 tácticas básicas con las que las ratas pudieran escapar de este laberinto. La primera es la estrategia práctica, que era recordar los movimientos necesarios para llegar a la plataforma. La estrategia taxativa, que era que las ratas usaban señales visuales para llegar a su destino. Y por último, la estrategia espacial, que usando señales distales como puntos de referencia para ubicarse. El laberinto de Morris es una tarea para poner a prueba el comportamiento dependiente del hipocampo, el aprendizaje y la memoria. En el ámbito de la psicología es aplicable en la neurofarmacobiología, trastornos neurocognitivos y la neurobiología. Buenos días, mi nombre es Isma Rodríguez, expediente HPS 191-00072B y mi cédula de identidad es 18-103-804. Acá en pantalla dejo mi constancia de inscripción y además acá está mi carnet que me acredita como estudiante de la universidad. En esta oportunidad me toca hablar sobre el laberinto cuántico de Cincinnati. Este artículo es extraído o encontrado en la Biblioteca Virtual de Salud. El artículo se encuentra en inglés y la traducción del título sería: el tratamiento con MDMA de P1120 interrumpe el aprendizaje espacial y el aprendizaje de integración en ratas adolescentes, pero solo el aprendizaje espacial en ratas mayores. El objetivo de este estudio fue diseñado para investigar los déficits de aprendizaje y memoria en ratas adolescentes y mayores expuestas al MDMA desde el día postnatal 11 y 20. Los autores son Matthew Skelton, Michael Williams y Charles Bowles. En cuanto al protocolo, durante ese trabajo se obtuvieron las ratas nulíparas hembras de Sprague-Dawley del vivero, pero con un mínimo de una semana antes de cruzar con machos de la misma línea. El alimento y el agua estuvieron disponibles durante todo el experimento. La reproducción se produjo en jaulas de alambre que estaban colgadas y el día que se detectó el tapón de esperma se consideró el día embrionario. En el día embrionario 14, las hembras se alojaron individualmente en jaulas de policarbonato que tenían una medida de 46 por 24 por 20 y no se les molestó hasta el parto. La fecha de nacimiento se consideró como el día posparto 0 y los animales fueron asignados aleatoriamente a uno de los 2 grupos de tratamiento dentro de cada camada. La mitad de la camada se dividió en partes iguales por sexo. Dentro de cada camada, la mitad de los animales fueron expuestos a la droga a 20 miligramos por kilo y la otra mitad a la solución salina 2 veces al día, con 8 horas de diferencia, desde el día postnatal 11 y 20. Se realizaron 2 experimentos.
En el experimento 1, las pruebas de comportamiento comenzaron en el día postnatal 30 o 40, mientras que en el experimento 2, las pruebas comenzaron en el día postnatal 180 y 360. Las crías se evaluaron en el laberinto acuático de Cincinnati, una prueba de aprendizaje de integración de caminos de 2 intentos al día durante 5 días. Para el diseño de las pruebas, los animales se probaron en el laberinto acuático de Cincinnati durante 6 días en el experimento 1 y 5 días para el experimento 2. El laberinto de Cincinnati es un laberinto en T con múltiples de 9 unidades construido con acrílico negro y colocado en un tanque cuadrado más grande. Los callejones sin salidas y el canal principal tienen una medida de 15 centímetros de ancho y las paredes tienen 51 centímetros de alto. La profundidad del agua se encontraba en 25 centímetros y se mantenía a una temperatura de 21 grados más o menos 1 centímetro. Las pruebas se utilizaron bajo una bombilla de luz roja de 25 watts para minimizar el uso de las señales distales. Los animales comenzaron mirando la pared desde la posición B. Acá observamos la imagen o el gráfico del laberinto, y se les permitió 5 minutos para intentar escapar del laberinto en la posición A, donde se colocó una escalera de alambre para escapar. A los animales se les administraron 2 ensayos por día durante 5 días, con un ITI de 5 minutos. La latencia para escapar del laberinto y los errores de comisión que se encontraron para cada prueba. Un error se definió como una entrada de cuerpo entero en uno de los brazos sin salida. Las entradas repetidas del brazo dentro de una T sin salida del laberinto se contaron como un error múltiple, y una entrada en el primer brazo de la T y uno para cada cruce posterior en cada brazo opuesto. Cabe destacar que el laberinto de Cincinnati se utiliza sobre todo para medir la latencia de escape, que es el tiempo que necesita el sujeto para escapar del laberinto. También se pueden medir los errores que hace el sujeto en intentar este escape. Por medio de esta prueba se busca examinar si la exposición en ratas al MDMA del día postnatal 11 y 20 induce déficits de memoria y aprendizaje de integración espacial y de trayectoria cuando los animales se prueban durante la edad adulta. Se busca examinar la aparición de permanencias relativas de los déficits en el laberinto observando los animales tratados con MDMA neonatalmente. Se realizaron 2 experimentos, como ya lo comenté. El primer experimento se examinó el aprendizaje y la memoria de la integración espacial y de rutas cuando se evaluó temprano durante la adolescencia, que sería el día postnatal 30 y postnatal 40, mientras que el segundo experimento se examinó el aprendizaje y la memoria cuando se evaluó más tarde durante la edad adulta, que serían los días postnatal 180 y 360. En el laberinto de Cincinnati, los animales tratados con DMMA tardaron más en alcanzar la escalera de escape y cometieron más errores que los animales tratados con la solución salina. Además, no se observaron efectos en el tratamiento para la latencia. Se observó un efecto del día para ambas medidas, mostrando que los animales, independientemente del tratamiento, aprendieron la tarea. Se observó un efecto principal de la edad para la latencia, y los animales tardaron más. Mostraron que los animales en los días postnatales 360 tardaron más en llegar a la plataforma que los animales en el día postnatal 180. Los animales en el día postnatal 30 y 40 tardaron más en encontrar el objetivo y cometieron más errores al ubicar el objetivo, mientras que los animales tratados con MDMA en el día postnatal 180 y 360 se desempeñaron de manera similar a los animales tratados
con la solución salina. Como conclusión, o los datos obtenidos sugieren que el déficit de memoria y de aprendizaje espacial inducidos por el MDMA son de larga duración, mientras que los déficits de integración de rutas se recuperan con el tiempo. En cuanto a la relación con la carrera, lo podemos ver cuando tengamos un paciente con dificultad de aprendizaje, problemas de memoria, se podrían revisar si la persona estuvo sometida en algún momento de su crecimiento a esta droga mejor conocida como el éxtasis, que es de uso, o no es permitido, pero es de uso entre los adolescentes y los adultos, y esto podemos evaluar los déficits de memoria, de atención, de aprendizaje, de su relación espacial en el paciente. Esto es todo. El artículo fue tomado, como lo dije, de la Biblioteca de Salud y con sus autores mencionados al inicio. Gracias.